De frente. ¿Qué tal? Les saludo con afecto, soy Víctor Hugo Hernández y le doy la bienvenida a un programa más de Frente, un ejercicio de periodismo de opinión donde junto con compañeros de otros sistemas de meganoticias en el país, hablamos y opinamos sobre esos temas que interesan como sociedad, cómo los percibimos desde el lugar donde estamos. En esta ocasión le doy la bienvenida con afecto a mi compañero Luis Octavio Pineda desde esa hermosa región del país, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ¿Qué tal, Víctor? Un gusto saludarte desde el sureste de México. Por supuesto, un privilegio estar contigo y saludo a todos los amigos de la República de México. Gracias, Luis Octavio. En los siguientes minutos hablaremos sobre el trabajo que publican hoy dos destacados analistas, uno Amparo Casar y otro Enrique Quintana. Analizaremos también en tres tiempos temas de interés público como es la relación de México con Venezuela, la controvertida consulta que avala la termoeléctrica de Morelos, pero que tiene descontento a gran parte de la población de esa región, y el contraste entre la popularidad de Andrés Manuel López Obrador y los nubarrones que anuncian algunos analistas económicos. Comenzamos, Luis Octavio. Hoy en Excelsior, bajo el título de Presidencia de dos vías, Amparo Casar hace un análisis de la manera de gobernar de Andrés Manuel López Obrador y concluye que estamos ante un mar de continuidades o un franco regreso al pasado. Los mismos vicios, pero con otro sueño. Critica, a mi entender, que Andrés Manuel López Obrador está llevando las riendas del país fuera de las instituciones. ¿Qué opina, Luis Octavio? Sí, no voy a ser tan duro con Andrés Manuel López Obrador porque después te me enojas, Víctor, pero algo similar que está sucediendo con los Estados Unidos, un gobierno con decisiones que puede ser un propio harakiri. Por ejemplo, te pondré en contexto en otros puntos que no señala esta columna, pero que al final es más de lo mismo. Jugarle la cabeza a los mexicanos, el famoso Coco Wash, pues, esta decisión de Andrés Manuel López Obrador de gastar en este año más de 3.500 millones de pesos en temas de publicidad de su gobierno a través de los medios de comunicación, que esto ha escandalizado a un sector que lo considera un despilfarro y que contradice, por supuesto, la austeridad como sello de su gestión. Y es verdad que con esa cantidad pues puede construirse y equiparse pues salud, educación y demás, Víctor. El factor de la publicidad, mi querido Luis Octavio, es cierto, ha sido muy satanizado, incluso aquí también en Coahuila lo criticamos mucho, los excesos que se tienen que ver con este rubro. Sin embargo, debo decirte que es una herramienta fundamental para poder transmitir mensajes. Además, creo honestamente, no se compara ni tantito con lo que hacía pues ahí Peña Nieto, ¿no? No, a ver, no defiendas la hipocresía y la simulación de quienes critican lo que convalidaron en los gobiernos tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón y, como bien lo mencionas, Enrique Peña Nieto. Pero estamos haciendo lo mismo. López Obrador ha optado por la misma ruta que estos expresidentes en el millonario presupuesto en el tema de publicidad oficial. A ver, mira, de entrada te puedo decir que está haciendo bien las cosas en un sentido. En 3, 4 viajes que ha hecho Andrés Manuel López Obrador es el equivalente a uno que ha hecho Peña Nieto, por ejemplo. Del otro, las mañaneras no cuestan tanto y realmente está dando la cara, por favor. Yo creo que finalmente está empleando un buen elemento de comunicación directa en donde está haciendo a un lado a muchos medios de comunicación que tú sabes, nada más le hacían el juego al sistema. Bueno, las buenas intenciones no sustituyen, Víctor, a los mecanismos de transparencia, fiscalización y control del dinero de los mexicanos. Que no pase por alto este tema, que hay que tenerlo muy puntual, porque las decisiones que toma Andrés Manuel López Obrador no todas son transparentes, ¿eh? Muchos están en lo oscurito. Yo creo que es cuestión de matices y cuestión también de interpretación, con todo respeto, mi querido Luis Octavio. Siento que lo que está pasando es que el tamaño del cambio, el tamaño es del tamaño también de la narrativa y de la manera de mandar los mensajes. No es nada fácil el paquete de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y quién le dijo que era fácil? Ahora resulta que ya te estás topando con pared y ves la realidad de las cosas. Pero no lo defiendas, por favor.
Bueno, está bien, ahí le dejamos en ese primer tema porque estamos apenas empezando. Una segunda columna, Coordenadas, escrita por Enrique Quintana en El Financiero, bajo el título Comisión Federal de Electricidad contra Pemex, dos realidades, hacen un muy buen análisis, a mi juicio, un análisis detallado de cuáles son los activos y los pasivos de estas dos empresas, otrora pilares de la economía y hoy pareciera que se están convertidas en lastres. ¿Qué opinas? Sí, más allá de estas diferencias financieras, como bien lo señala Enrique Quintana, Víctor, Pemex sigue siendo un virtual monopolio como productor, mientras que la Comisión Federal de Electricidad, porque hace un comparativo de lo que está viviendo tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad, que pues se enfrentan a un grave problema desde hace ya muchos años. Desde que se cambió la ley y como lo resalta Enrique Quintana en 1992, empezaron a surgir los productores independientes de energía, y estamos hablando como Grupo Salinas, por ejemplo, que permitieron que se incrementara la oferta de electricidad sin que la CFE tuviera que endeudarse como lo hizo Pemex. Y ya ni digamos que era o sigue siendo todavía la gallina de los huevos de oro. La inmensa mayoría de la electricidad que México utiliza es generada nacionalmente. En contraste, bastante más de la mitad de los derivados del petróleo que México emplea pues son importados, y esto ya tiene varios años, ¿eh? Bueno, pero tendrás que estar de acuerdo con nosotros en que se está haciendo un esfuerzo por revertir esta situación. Pemex así lo encontró Andrés Manuel López Obrador y la Comisión Federal de Electricidad también. Es una vergüenza lo que hicieron con estas dos paraestatales, con estas dos importantes empresas que pues antes eran un orgullo de México y ahora mira el estado en el que están. Finalmente se están tratando de componer las cosas. Esa es mi percepción. Sí, porque ahora Andrés Manuel López Obrador, y ahí coincido contigo en el tema de cómo podemos recomponer algo que el expresidentes hicieron un desbarajuste con petróleos mexicanos, por ejemplo, a diferencia de la Comisión Federal de Electricidad. Por eso la entrada de las compañías privadas, las compañías extranjeras, porque Pemex ya no tiene capacidad para operar. Desde un principio, en campaña Andrés Manuel López Obrador, pues manifestó que había que construir las refinerías y las que ya están, pues había que restablecerlas para poder generar un poco de, por un lado, capital, pero por otro, capacidad de producción que no tiene México, y estamos hablando que esto se comenzará a ver hasta en los próximos 3 años, ¿eh? Sí, el asunto está en que al final del día estamos de acuerdo en los objetivos que busca Andrés Manuel López Obrador, pero tal vez no estemos muy de acuerdo en los cómo, en las maneras, pero también aquí en este caso, pues ahora sí no estamos en el pellejo de este hombre y la responsabilidad tan grande que tiene para pues salvar de la debacle estas dos empresas. Yo creo que hay que darle un poco de tiempo, un poco de margen, Luis Octavio, para un poco de margen de maniobra para poder darnos cuenta de los primeros resultados. Pero bueno, claro está que también hay que buscar hacia otras alternativas. La sociedad y el hartazgo con el que vive nuestro país hoy en día, los resultados lo querían para ayer, ¿eh? Ya no hay capacidad de margen, ¿eh? Bien, bien. Bueno, ahí están los puntos de vista. Una de las primeras pruebas, pasando a otro tema en el ámbito internacional, es la crisis económica y humanitaria que se vive en Venezuela. En esta crisis, pues México se ha visto involucrado. México ha asumido una posición de neutralidad, contrario a otros países que están apoyando al presidente Juan Guaidó como presidente legítimo. Y el caso del periodista de México, México-americano, Jorge Ramos, complica la situación. ¿Cuál es tu opinión? Sí, es que este camino que ha tomado Andrés Manuel López Obrador avanza en un camino que da la espalda a los derechos civiles y políticos fundamentales en el resto del mundo, de lo que está pasando, por ejemplo, en Venezuela, al amparo de la resurrección de una idea enterrada. No. Autoritarismo, ¿eh? ¿Dónde me dejas el respeto? El respeto de las naciones. Pero que al final de cuentas... ¿Dónde dejas el respeto a los derechos? Porque si no, el costo político puede ser aún mayor. Y ahí el llamado de los Estados Unidos. Y por eso este autoritarismo estamos cayendo de lo que vivimos con los priistas y los panistas, francamente nociva en el mundo contemporáneo y actual. La no intervención no existe incuestionablemente en nuestro ADN.
Apréndelo, Víctor. Adoptarla no nos hace mexicanos más puros, simplemente nos lleva de regreso a un pasado autoritario. Así de sencillo. No es tanto de un pasado autoritario, Luis Octavio, discúlpame, es una política histórica que hemos mantenido y de la cual yo me siento orgulloso, es la no intervención y el respeto por la autonomía de otros países. A nosotros no nos hubiera gustado que Venezuela se hubiera metido aquí en las elecciones anteriores, por ejemplo, o que hubiera opinado de la debacle en materia de corrupción que vivimos y que es sabida por todo el mundo. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador está haciendo un buen trabajo al mantener distancia. Ahora, no olvides tú que estamos también ante una narrativa muy difícil a veces de entender y que tiene que ver mucho con el papel de los Estados Unidos, que no siempre ha sido un papel a favor, casi siempre es negativo, porque sabemos de las historias de intervención y de pues el imperialismo americano cómo trabaja. Sí, aquí lamentablemente hay que compararlo con las 3 administraciones anteriores, hablando de Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto. En estas diferentes medidas, pues modificaron las posiciones de México, abriendo al país al escrutinio internacional, a diferencia como lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador, pero que al final de cuentas esta presión internacional tendrá que dar una postura, porque el costo político puede ser aún mayor, y sobre todo esta democracia que ha encabezado Andrés Manuel López Obrador. A ver, no es una democracia disfrazada. También hay que tomar en cuenta que estamos inmersos en un colonialismo ideológico. Hombre, hoy lo hablaba, en estos días hablaba Andrés Manuel López Obrador de la manera como tenemos un mensaje ideológico que de alguna manera hace pensar que todo está mal en Venezuela. Es cierto, hay problemas, pero también la mano de los Estados Unidos te lleva al sospechosismo siempre. Esa es la experiencia histórica. Vamos por ese camino, Víctor, deja de defender este gobierno con esa demagogia, populismo y esa democracia disfrazada con las famosas consultas, y que lo vamos a ver más adelante, y que la gente precisamente está cansada de eso. Bueno, vamos a dejarle ahí también este tema, pero volvamos a los problemas de casa. El proyecto integral Morelos, que contempla la continuación de una termoeléctrica, la de Huesca, ha generado ya resistencia civil que cuestiona las famosas consultas ciudadanas y ha puesto en aprieto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pareciera que en esta ocasión el pueblo bueno y sabio no va a dar marcha atrás y siguen diciéndole no a esa termoeléctrica. ¿Qué opinas? Sí, y hablamos... Dirigida? Sí, lo que te comentaba hace unos segundos, el tema de esta democracia disfrazada. Y hay contradicciones, porque si bien es cierto que se realizó esta consulta, por ejemplo, con el tema de la termoeléctrica, Andrés Manuel López Obrador dijo que participaron 55,715 ciudadanos en total en esta consulta del 23 y 24 de febrero pasado. 33,000 personas votaron por el sí y 22,000 votos por el no. Pero ¿dónde está esa inclusión que tanto pregona Andrés Manuel López Obrador? ¿Le hago caso a los 33,000 o los otros 22,000? Porque no es una decisión unánime, ¿eh? No hay una clara diferencia en estas consultas que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Y todas estas consultas están siendo dirigidas y directas a proyectos que le conviene al gobierno federal. Así de simple, porque no habrá una consulta o un megaproyecto donde donde diga la ciudadanía. Pero no es que le convenga al gobierno federal, no es que le convenga al gobierno federal, mi querido Luis Octavio, es que realmente se necesita esa planta y además se le han invertido ya una millonada. Sería realmente otro grave error tirar toda esa millonada de pesos que se han invertido en esta termoeléctrica y dejarla tirada porque nada más hay gente que piensa que le va a hacer daño. Ya se dijo, no va a contaminar los mantos freáticos, ya se dijo, no va a perjudicar a la región, se dan garantías. Yo creo que hay que dar un voto de confianza también. Es aquí donde tiene que tomar una actitud firme el gobierno federal y lo está haciendo. El propio gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho eso. ¿Dónde están los estudios técnicos? Lo comentábamos la vez pasada. En cada consulta, pasó con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pasó con el Tren Maya que va a beneficiar el sureste de nuestro país, donde este proyecto del Tren Maya no existe el proyecto, cuánto dinero se le va a destinar, pero que al final de cuentas plagadas de irregularidades, inconsistencias, porque a la sociedad que está inconforme no se le ha explicado fehacientemente.
todo lo dice el gobierno federal a favor, pero el papelito habla, bueno, papelito habla, Víctor. Sí, pero por ahí estás también cuestionando el aspecto de los gastos en publicidad y en comunicación. Entonces no hay congruencia, por un lado. Por el otro lado, oye, ese país estaba tan descompuesto que hay que tomar decisiones firmes en muchos sentidos. Estoy de acuerdo que las democracias se valen, pero también las democracias hay que acotarlas en cierto sentido, ¿no? ¿O qué? ¿Cualquiera puede opinar y decir lo que se debe de hacer en un aspecto tan técnico como este? Lo que pasa es que ya Muy prácticamente... bien, pero bueno, plagado de mucha publicidad del gobierno federal, ¿eh? A ver, vamos a ver. Mira, son casi ya 100 días que Andrés Manuel López Obrador ha tenido las riendas de este país y se enfrenta a dos narrativas reales. Ahí sí coincido en ese sentido contigo. La primera, que le da ese fuerte respaldo social que se mantiene en torno a él y que le permite tomar medidas sociales y políticas como las que está tomando, discutibles, pero siempre con el apoyo social. Pero es cierto que también una segunda vía que obliga a la preocupación es de quienes manejan las estadísticas, los números, el crecimiento, los datos de inversión. De ahí la preocupación. Andrés Manuel López Obrador dice que vamos a crecer un 4, los analistas aseguran que cuando mucho 1.5, en fin, y muchos diagnósticos ya en los números son negativos para Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opinas? Sí, es que resulta que ya los números en un principio de la administración pues ya no están cuadrando, hablando también de recursos No económicos, se recortaron algunos programas sociales importantes como el campo, por ejemplo, o infraestructura educativa. Entonces, esa liguita está a punto de romperse y lo estamos viendo ya con esta negativa de la sociedad que creía en Andrés Manuel López Obrador en un principio, con estos 9 puntos porcentuales que ha caído en la confianza de los mexicanos. Y viene también consigo en el cansancio de tanta publicidad, e insisto, de tanta publicidad del gobierno federal y hacia la ciudadanía. Estas reacciones críticas o desmentidos por parte del aparato gubernamental de Andrés Manuel López Obrador nos muestra y demuestran que sigue siendo pues fieles a las descalificaciones, todas aquellas encuestas que no les sean favorables, pues solamente salen a defender que es crítica de la mafia del poder o que eran parte de un complot, pero en realidad, la realidad no se puede esconder. Hay mucho, por ejemplo, del bueno, pero hay mucho también de mala fe. Hay mucho de juego sucio también. Digo, finalmente, vuelvo al punto. Andrés Manuel López Obrador tiene un gran activo que es la credibilidad, la autoridad moral, y está tratando de hacer cambios en un contexto muy difícil, donde incluso esa mafia del poder sigue trabajando, a pesar de los abrazos y de las reuniones aparentemente amistosas, en el fondo le siguen pegando. Entonces, Víctor, ¿cómo pregonas la democracia en nuestro país? Entonces no hay democracia. Es que la democracia hay que entenderla también como un esfuerzo por conjugar, no solo escuchar los puntos de vista de ahora sí, de la ciudadanía y de la sociedad, pero también tomar decisiones, a veces dolorosas, pero hay que tomar las decisiones, Luis Octavio. Y lo está haciendo, sí. Quizá por un lado las reacciones bajo intereses, bajo el agua, a lo mejor esas críticas las puedes un poco tolerar, pero aquí no puedes pasar por alto los temas sustanciales como la alza de los combustibles en los últimos meses, en los últimos 15 días, no vayamos lejos, en este mes de febrero. Hay un contexto internacional, hay un contexto también de economía internacional. Habría que entender también eso, o sea, no solo es que él tome decisiones. ¿Lo vas a seguir defendiendo? En fin. Aunque nos siga solo con el dedo. No es tanto que lo defienda per se, sino simplemente estoy viendo que, caray, llevar las riendas de este país en las condiciones en las que se dejó no es nada fácil. Por lo menos el beneficio de la duda, es así como lo entiendo. ¿Le vienes dando el beneficio de la duda desde el 1 de diciembre pasado? Caramba, estamos tratando de cambiar un régimen de fondo de más de 30, 40 años, por Dios, y quieres que se haga en los primeros 100 días, en fin. Sí. Bueno, entremos al terreno de las conclusiones. Tú y yo estamos de acuerdo en algo y creo que ahí no hay vuelta atrás. Estamos de acuerdo en que el cambio se necesita.
urgía un manotazo sobre la mesa. Tal vez los cómo son los que ahora nos están metiendo en aprietos y es los que donde no nos ponemos muy de acuerdo. Pero vuelvo a insistir, hay que darle el beneficio de la duda y el tiempo nos dirá quién tiene la razón, mi querido Luis Octavio. Luis Octavio, te mando un saludo afectuoso, agradezco mucho como siempre tu participación y tu visión, cómo se ve desde el sureste, que siempre es importante. Muchísimas gracias, Víctor, y un privilegio estar contigo. Para es el mío. Y a usted también le agradezco mucho que nos haya acompañado en este rápido ejercicio de impresiones, de periodismo, en este programa de Frente. Soy Víctor Hugo Hernández y le deseo lo mejor para esta semana.